Revolución Mexicana fue un movimiento armado, político y social que comenzó el 20 de noviembre de 1910. Surgió como respuesta a los problemas que existían en México durante el gobierno de Porfirio Díaz. La población estaba cansada de la falta de democracia, de la desigualdad social y de las malas condiciones de vida de los campesinos y trabajadores. La revolución buscó transformar el país y lograr una sociedad más justa. Debido a su importancia y a los cambios que produjo, es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México. Ley Lerdo, ¿qué establecía? La ley ordenaba que las propiedades pertenecientes a corporaciones civiles y especialmente la Iglesia Católica y comunidades indígenas fueran vendidas a particulares. El objetivo era fomentar la propiedad privada, dinamizar la economía y aumentar los ingresos del Estado. Objetivos principales: reducir el poder económico de la Iglesia, crear una clase media de propietarios rurales, favorecer la circulación de tierra y la inversión, fortalecer las finanzas públicas. Consecuencias: disminuyó el patrimonio de la Iglesia, muchas comunidades indígenas perdieron territorios comunales. En numerosos casos las propiedades terminaron concentrándose en manos de grandes hacendados e inversionistas, en lugar de pequeños propietarios. Dictadura Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobernó México durante más de 30 años en un periodo conocido como el Porfiriato. Durante su gobierno se construyeron ferrocarriles, crecieron las industrias y llegaron inversiones extranjeras. Sin embargo, el poder político estaba concentrado en sus manos y no existía una verdadera democracia. Las elecciones eran controladas y muchas veces fraudulentas, por lo que los ciudadanos tenían poca posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes. Además, quienes se oponían al gobierno eran perseguidos o censurados. Desigualdad social. Aunque la economía creció durante el Porfiriato, los beneficios no llegaron a toda la población. La riqueza quedó centrada en un pequeño grupo de empresarios, hacendados y políticos. Mientras tanto, millones de campesinos y trabajadores vivían en condiciones de pobreza. Los obreros trabajaban largas jornadas, recibían salarios bajos y no contaban con los derechos laborales adecuados. Esta situación generó un fuerte descontento social. Francisco Madero y el Plan de San Luis. En 1910, Francisco Madero se presentó como candidato presidencial para competir contra Porfirio Díaz. Sin embargo, Díaz ordenó encarcelamiento y volvió a declararse ganador de las elecciones. Madero logró escapar y redactó el Plan de San Luis, un documento en el que desconocía el resultado electoral y convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para luchar por la democracia y el fin de la dictadura. Inicio de la revolución. El llamado de Madero fue apoyado por distintos grupos sociales que estaban descontentos con el gobierno. Campesinos, trabajadores y opositores políticos comenzaron a organizar levantamientos armados en diferentes regiones del país. La revolución se extendió rápidamente y puso en dificultades el gobierno de Porfirio Díaz. Renuncia de Porfirio Díaz. Ante el avance de las fuerzas revolucionarias y la creciente presión popular, Porfirio Díaz renunció a la presidencia en mayo de 1911. Poco después abandonó México y se exilió en Francia. Aunque este fue un importante triunfo para los revolucionarios, los problemas del país aún no estaban resueltos. Participación de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata se convirtió en uno de los líderes más importantes de la revolución. Representaba principalmente a los campesinos del sur de México. Su principal objetivo era recuperar las tierras que habían sido quitadas a las comunidades rurales. Su lema más conocido fue Tierra y Libertad, una frase que expresaba la lucha por una distribución más justa de la tierra. El Plan de Ayala. En 1911 Zapata publicó el Plan de Ayala porque consideraba que Madero no estaba cumpliendo sus promesas de reforma agraria. En este documento exigía la devolución de tierras a los campesinos y proponía medidas para mejorar sus condiciones de vida. El Plan de Ayala se convirtió en uno de los documentos más importantes de la revolución. Participación de Pancho Villa. En el norte del país destacó Pancho Villa, quien lideró importantes fuerzas revolucionarias. Villa apoyó inicialmente a Madero y luego continuó participando en los conflictos que siguieron. Gracias a sus habilidades militares, logró importantes victorias y se convirtió en una figura muy popular entre los sectores más humildes. Consecuencias. Uno de los principales logros de la Revolución Mexicana fue la creación de una nueva Constitución en 1917. Este documento incorporó importantes derechos sociales y políticos para la población mexicana. La Constitución estableció normas sobre la propiedad de la tierra, la educación y los derechos laborales. Reformas agrarias. La Revolución impulsó la distribución de tierras entre campesinos y comunidades rurales. Aunque este proceso fue lento y complejo, permitió que muchas personas recuperaran
tierras que habían perdido durante décadas anteriores. Derecho de los trabajadores. La Constitución reconoció importantes derechos laborales, como la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal, el salario justo y la posibilidad de formar sindicatos. Estos cambios mejoraron la situación de muchos trabajadores mexicanos. Cambios políticos. La revolución puso fin al largo periodo de la dictadura de Porfirio Díaz. A partir de entonces comenzaron a construirse nuevas instituciones políticas y se fortaleció la participación ciudadana en la vida pública del país. Conclusión. La Revolución Mexicana fue un proceso complejo que transformó profundamente a México. Sus causas estuvieron relacionadas con la dictadura de Porfirio Díaz, la desigualdad social, los problemas de tierras y las consecuencias de la Ley Lerdo. A través de la lucha de líderes como Francisco Ignacio Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, se lograron importantes cambios políticos y sociales. La Constitución de 1917, las reformas agrarias y los derechos laborales fueron algunos de sus principales logros. Por estas razones, la Revolución Mexicana es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México y un hecho que marcó el desarrollo del país durante el siglo XX.